Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy os voy a hablar del caso del asesino en serie que tuvo en vilo a la ciudad de Nueva York entre 1976 y 1977. Entre el 29 de julio de 1976 y el 31 de julio de 1977 hubo unos tiroteos aleatoriamente en la ciudad de Nueva York que pues la gente se quedó como está muriendo gente. Los ataques se hacían principalmente por la noche y su objetivo eran parejas jóvenes que o bien estaban en el coche o dando una vuelta por la calle. En cada escena del crimen, el asesino utilizaba un revólver del calibre 44 y es un arma muy potente de la cual pues tienes muy pocas posibilidades de sobrevivir. Su modus operandi era siempre igual, se acercaba sigilosamente y disparaba a diestro y siniestro sin contemplaciones. Los primeros casos no tenían en sí una relación, según la policía, y además que la policía no contaba con recursos disponibles o suficientes como para poder coger al asesino mediante análisis forense. Sin embargo, a medida que los casos iban pasando, ya la policía se daba cuenta de que había un patrón en todos los asesinatos. Vamos a hablar ahora entonces del nombre de el hijo de Sam. El asesino comenzó a dejar cartas a la policía burlándose de ellos y diciendo que no le iban a coger en la vida, y bueno, pues era como una especie de burla que tenía hacia la policía, y como la policía no podía hacer nada por atraparlo rápido por los recursos disponibles, pues era como humillante para ellos. Fueron en esas notas donde aparecía el nombre de el hijo de Sam. En sus cartas dejaba figuras extrañas dibujadas y frases que en principio no tenían sentido, y hablaba de Sam, que era una figura que supuestamente le incitaba a matar. Esto de la entidad que le decía que matara, a la policía le surgió la idea de que podía estar relacionado con cultos satánicos, y también de que probablemente no estaría pues actuando solo. Ya el término el hijo de Sam era algo que a la población de Nueva York de ese momento le causaba terror, porque esto estaba asociado a unos tiroteos y matando a jóvenes que eran inocentes. El miedo colectivo a este hijo de Sam, hombre, pues cambió las rutinas de los neoyorquinos a, por ejemplo, no salir por la noche. Como dato, las ventas de las cerraduras que protegían mucho más el hogar de estas personas pues subió como la espuma, porque lo que necesitaban esta gente era protección. Con cada ataque los policías pues estaban más nerviosos e intentaban hablar con más gente, tener alguna pista, testigos o cualquier cosa que le pudiera dar lugar a poder encontrar el asesino. Sin embargo, esto no parecía dar frutos porque nadie daba pistas coherentes o eran buenos testigos como para poder iniciar una investigación ya a alguien en concreto. El caso dio un giro cuando una persona residente de Brooklyn dio una información a la policía que pues sería importante. Esta pista consistía en que un hombre había recibido una multa de estacionamiento cerca de las escenas del crimen. Esta pista era realmente importante y se darían cuenta mucho más tarde, porque esto le llevaría a la policía a encontrar al asesino. La intriga de saber quién era realmente el hombre que estaba detrás de el hijo de Sam o el asesino del revólver del calibre 44 se resolvería gracias a esta pista, y se dieron cuenta de que este hombre se llamaba David Berkovich. Ya os digo que el detalle de que encontrasen esta pista del asesino y para dar con él fue fortuita, o sea, porque un hombre se dio cuenta de que a otro le habían puesto una multa de estacionamiento, es decir, qué cosas. Resulta que el último ataque de este asesino, que fue el 31 de julio de 1977, una pareja fue brutalmente asesinada en su coche. Cacilia Davis era una residente de este barrio de Brooklyn y ella vio algo inusual. Un hombre estaba con su coche que había aparcado de forma irregular, estar en la escena del crimen donde mataron a esta última pareja. Según esta mujer,
Este hombre extraño para ella estaría rondando la zona donde posteriormente matarían a esta pareja. Por lo tanto, con estas dos pistas, ¿no?, y estos testigos que decían haber visto a este hombre en la escena del crimen, en la zona, ¿no?, donde habían posteriormente matado a estas personas, y la multa de tráfico de ese mismo hombre dio a la policía una información valiosa para poder finalmente saber que el asesino era David Berkovich. Este hombre, David Berkovich, era un trabajador de correos de 24 años y vivía en Yonkers, al norte de Nueva York. Pronto descubrieron que los vecinos de David Berkovich habían tenido bastantes quejas sobre él porque decían que tenía un comportamiento extraño, que mandaba cartas extrañas y que, bueno, pues tenían sospechas de que pertenecería a algún culto satánico por sus palabras, cómo hablaba, con quién se juntaba, ese tipo de cosas. También a que supuestamente ellos, los vecinos, decían que él hacía rituales satánicos. El 10 de agosto del año 1977, la policía decidió hacer una redada para buscar a David Berkovich, y a este lo encontraron, sí, pero en su coche, junto a una bolsa donde dentro había un revólver del calibre 44. Cuando los agentes se acercaron a él, era como si lo estuvieran esperando, y él dijo: bueno, ya me habéis atrapado. Vamos a hablar entonces de un poquito sobre David Berkovich. Nacido como Richard David Falco en 1957, fue adoptado por una pareja de clase media que lo rebautizó como David Berkovich. Desde joven mostró signos de inestabilidad emocional, incluyendo un comportamiento antisocial y una obsesión por los incendios. Después de servir en el ejército, regresó a Nueva York, donde pues su salud mental comenzó a deteriorarse. Berkovich afirmó que las órdenes que le daba el perro de su vecino Sam, pues eran el perro quien le decía que tenía que matar a esas personas. Me río, pero por la situación, no por lo que hizo. A todo esto, su vecino se llamaba Sam Carr, y este delirio pues le hizo llamarse el hijo de Sam. Más tarde se supo que David Berkovich sufría de esquizofrenia paranoide, por lo que podía entender ese comportamiento errático. David Berkovich afirmó que sí, que él era el asesino del hijo de Sam, ¿no?, o del revólver del calibre 0.44, y lo condenaron a 6 cadenas perpetuas consecutivas en el año 1978. Más tarde, en prisión, dijo haber encontrado la religión y se autoproclamó como el hijo de la esperanza. Hasta el día de hoy, él sigue encarcelado y muestra arrepentimiento, pero mucha gente no lo cree. Vamos a hablar ahora de la vida de David Berkovich en prisión. Desde que fue capturado y sentenciado en 1978, David ha pasado por varias cárceles diferentes, y aunque, como he dicho inicialmente, parecía como una persona que no estaba en sus cabales, luego dijo que estaba ya reformado porque había encontrado la religión. Desde entonces, él se ha mantenido en que él puede ayudar a otras personas a encontrar el camino como él ha encontrado el suyo, incluso ayudando a personas para que no caigan en sus mismos errores y hagan pues lo que él hizo. David Berkovich también ha querido pedir perdón públicamente a las familias de los jóvenes que le quitó la vida, y pues vuelve a decir que él tiene remordimiento sobre lo que hizo. Sin embargo, algunos psicólogos y psiquiatras piensan que esta fachada de encontrado la religión es una pantomima, porque él lo que quiere, según ellos, es que su imagen se vea más blanca. Pero eso no casaría con que él nunca ha pedido la libertad condicional. Bueno, que realmente esto no tiene nada que ver, pero puede ser que lo esté haciendo para eso y que lo pida. O, en este caso, que lo esté haciendo y que no lo pida. De hecho, David en 2002 escribió una carta donde decía que él mismo pensaba que no se merecía ninguna libertad condicional ni perdón. O sea, perdón me refiero a que
salir a la calle. Según él, el que le ha perdonado ha sido Dios. Vamos a hablar entonces del impacto cultural que ha tenido David Berkowitz. David Berkowitz ha tenido un impacto en la cultura como el hijo de Sam. En primer lugar, porque hizo que hubiese un pánico colectivo en Nueva York. También llevó a que hicieran leyes para que los asesinos no se lucraran de lo que habían hecho después de haberlo hecho y después de estar en la cárcel y todo esto. También ha influido tanto en series como en películas, y una de las más conocidas es Summer of Sam en 1999, dirigida por Spike Lee. También hubo una fascinación por los asesinos seriales. Esto quiere decir que a raíz de los asesinatos de David Berkowitz, pues la sociedad como que ha tenido más en cuenta o valoran, entre comillas, la historia de los asesinos en serie y la necesidad de información de estas personas. En la actualidad, David Berkowitz cuenta con 70 años y sigue cumpliendo condena, como he dicho anteriormente, y no creen que vaya a volver a salir a la calle. Vamos a hablar ahora de algunos aspectos psicológicos de este ser. Su vida estaba marcada, lo típico, por traumas infantiles, una desconexión con la realidad y este tipo de cosas. En primer lugar, hablar de la infancia traumática que tuvo David por su comportamiento de ira, un comportamiento muy alejado de la realidad. Según su edad, no era un comportamiento normal para su edad, lo que quiero decir. A veces se sentía rechazado por otros niños, lo que le causaba pues una autoestima muy baja, y esa combinación entre estos problemas más la soledad que él pues parecía tener por no tener amigos que realmente le apreciaran, hombre, pues hizo que surgiera en él un trauma infantil muy marcado. También tenía en su adolescencia una obsesión por el fuego, contaba con delirio paranoico y esquizofrenia, paranoide como comenté anteriormente. Por eso, algunos psiquiatras y psicólogos comentaban lo de la figura de Sam, que era supuestamente la que le incitaba a salir y matar. También contaba con un narcisismo bastante fuerte y unas ganas de llamar la atención constantemente. Esto da a entender entonces en las cartas que enviaba a la policía para su propio reconocimiento, saber que era él el que estaba haciendo estos asesinatos y que ellos no tenían ni idea de que él era el asesino. Vamos a hablar de las cartas en la propia investigación. Estas cartas tenían un lenguaje y un simbolismo que, aparte de que quería llamar la atención, porque escribía cosas que no tenían sentido o aparentemente no tenían sentido, era como eso, llamar la atención y querer ser notorio para la policía. Pero es cierto que se dieron cuenta de que cometía errores que posteriormente fueron buenos para poder capturar a este hombre. Con errores me refiero a que el hecho de que los vecinos dijeran que este hombre era un poco raro y que solía mandar cartas muy raras, ¿no? Se unió a que realmente los policías estaban recibiendo cartas de este hijo de Sam. Por eso y por otras cosas, lo pillaron. Por último, pero ni mucho menos importante, voy a mencionar todas y cada una de las personas que, fueron víctimas de este ser. David Berkowitz fue el asesino de 6 personas y también hirió a 7. En primer lugar, Jody Valenti y Donna Lauria. La fecha del ataque fue el 29 de julio de 1976. La ubicación fue en Pelham Bay, Bronx. En segundo lugar, Christy Freund y John Diel. Fecha del ataque 23 de octubre de 1976. Ubicación Kew Gardens, Queens. En tercer lugar, Cal Denaro y Rosemary Keenan. Fecha del ataque 27 de marzo de 1977 y la ubicación fue en Flushing, Queens. En cuarto lugar, Diane Fusco y un amigo. Fecha del ataque 17 de abril de 1977 y ubicación el Bronx. Por último, Stacy Moskowitz y Robert Violante.
Fecha del ataque 31 de julio de 1977, ubicación Brooklyn, Nueva York. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, hacérmelo saber dándole a me gusta y compartiendo este vídeo con todos vuestros amigos. En los comentarios podéis dejar vuestra opinión y también si queréis dejar alguna sugerencia de vídeos que quieras que trate en el canal. Suscribirse si aún no lo habéis hecho y recordad que en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales por si queréis seguirme por allí. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.